suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Pues en esta ocasión entramos en la herboristería Almansa y lo primero que nos llamó la atención fue el rótulo que aparece en su fachada y que se lee que esta fue fundada en el año 1940, nada más terminar la Guerra Civil. Sí, Manuel y Sara se autodenominan herbolarios, que es el nombre del oficio, no solo del lugar, digamos, donde se expenden y se vende este tipo de plantas medicinales. Sí, ellos nos decían que fue Esperanza la persona la que inició este negocio en el barrio, tras necesitar de que un farmacéutico fuese quien consiguiese el permiso de apertura. Esta herboristería, antaño, pues fue una institución en el barrio, ya que servía de botica a toda aquella gente que acudía en busca de plantas con que remediar sus dolencias. Nos dijeron que incluso se llegaban a formar diariamente grandes colas, hasta Bravo Murillo, para ser atendidas. Sí, mencionan también un famoso cartel publicitario que tuvo mucho éxito, que estaba en el metro de Madrid, seguramente en la parada de metro de allí, de Tetuán. De Cuatro Caminos. De Cuatro Caminos, perdón. Y que bueno, que fue era muy conocida por todos los vecinos y los viajeros del metro. Sí, nos contaron que en esta herboristería llegó a trabajar de 6 a 7 empleados, en los cuales se encargaban de las labores del envasado de las plantas, de la clasificación y de la venta a granel de más de 300 especies. La forma en que estas plantas llegaban a la herboristería, nos estábamos remitiendo a hace 30 o 40 años, eran a través de recolectores de plantas del campo, ya que eran ellos quienes realmente tenían este conocimiento. De esta manera se creaba esta cadena de abastecimiento, al tiempo que era una forma de que esta gente se pudiese ganar la vida. El establecimiento tiene la primera parte, que es como el expositorio, digamos, donde atienden a los clientes. En la parte de atrás, que es una trastienda, tienen efectivamente ahí toda una serie de cajoncitos, todos los cajoncitos típicos de las farmacias y de los herbolarios antiguos, en el que cada cajoncito tiene el nombre de la especie de la planta en cuestión, donde se guardaban todas esas plantas, y tienen verdaderamente mucho encanto. Sí, nos decían que estos recolectores que antes tenían incluso una utilidad, digamos, para todo lo que es el sostenimiento en el campo, pues todo esto se ha ido perdiendo debido a que quedó prohibida la comercialización por parte de estos recolectores y todo quedó en manos de la industria. Así que Manuel y Sara siguen manteniendo este negocio actualmente y conservan todo el saber popular de estos compuestos de plantas con que poder seguir administrando remedios caseros. Este conocimiento, que es ancestral, pues bueno, no debería perderse, ya que generalmente suele ser, y lo es, compatible con la medicina actual. Y también pues porque debe estar este conocimiento a disposición general de la gente. Y ellos son de los pocos herbolarios de Madrid, por lo que nos comentaron, que expenden plantas a granel. No todas son las que efectivamente se permiten. Las recogen, tienen sus propios medios de recolección tradicional, como que ha mencionado Eduardo, y se pueden adquirir allí, fundamentalmente las más típicas, pero bueno, se sabe que sepa todo el mundo que no siguen esa vía industrial, digamos, sino que ese tipo de planta a granel, digamos, que se recoge directamente de los proveedores. Bueno, sin más, os dejamos con Manuel y Sara, no os perdáis este testimonio. Bueno, pues mi oficio actual y desde hace ya casi 30 años ha sido el trabajar fundamentalmente con las plantas. Tenemos un negocio
de los que ya quedan pocos en Madrid, que bueno, pues nos estamos especializados en plantas. Con el tiempo hemos tenido que ir renunciando a parte de ellas porque es difícil, porque van cambiando los usos, pero todavía mantenemos, bueno, pues la ilusión en seguir trabajando, ¿no? Pues como se lleva trabajando de toda la vida en este negocio. El oficio sería herbolario, ¿no? Que es la persona que conoce, que se interesa y que trabaja con plantas. A ver, a nosotros nos encantaría, como antiguamente y cuando empezó esto, pues trabajar con todas las posibilidades que dan las plantas. Las fórmulas magistrales. Y una de las estas, efectivamente, es, bueno, pues hacer diferentes mezclas, fórmulas magistrales y demás. Pero la nueva legislación no nos lo permite. Entonces tratamos un poco de compensar eso, dando las cosas por separado y sugiriendo a la persona que sea ella la que las mezcle, claro. Porque al final, o sea, tenemos experiencia y conocimiento de que determinadas mezclas dan mucho mejor resultado que las plantas por separado. La sinergia de ellas es más efectiva. Como no lo podemos hacer nosotros directamente, las proporcionamos por separado en las cantidades en las proporciones que consideramos, claro, para que la persona pueda disfrutar. Las dosis y claro, para que la persona pueda. Ahora, de esa manera también se ha perdido mucha posibilidad de que médicos, como antiguamente, y terapeutas, pues manden fórmulas magistrales, que había cosas muy interesantes, de grandes fórmulas que se van perdiendo. Y que son... ¿Y sabéis ejemplos de algunas de esas fórmulas, o recordáis alguna de esas fórmulas magistrales que se hacían antes, ¿no? Parece ser que lo que hacía era el médico, era el que recomendaba. Sí, venían médicos, había muchas. Lo que pasa es que bueno, pues incluso había plantas como la digital, que es un tónico cardíaco, que se utilizaba para problemas de eso, pero lógicamente tenía que ser una cosa con prescripción médica, porque había que pautarlo bien, dosificarlo bien, porque también lo que hay que decir es que las plantas tienen muchos beneficios, pero hay que hacer un buen uso de ellas, porque mal utilizadas, algunas de ellas pueden ser peligrosas. Por ejemplo, la digital ya no las plantas que eran de uso así un poco complicado, han desaparecido. Vamos, el uso todas. Sé que se pueden conseguir, pero tiene que ser, bueno, pues compradas con un permiso de eso o una indicación médica. Y lógicamente, como no tienen tampoco salida, pues ya no las tenemos. Sí. El tema de los remedios caseros es algo que está en el acervo popular, ¿no? Sí, también es algo que, bueno, en parte se ha perdido, pero todavía existen personas que recuerdan pues lo que le daba a su abuela de pequeña, tanto pues tenía un problema de un dolor digestivo, o tenía algo de fiebre, o se había dado un golpe, y entonces sabía que su abuela pues hacía unas friegas para darle cuando le dolía algo, o cuando tenía un problema digestivo pues le daba una infusión o de manzanilla o de té de roca y tal. Es una planta maravillosa. ¿Cuál? El té de roca o té de Aragón, que ojalá que se pusieran de acuerdo las diferentes administraciones de España, hablamos de España, porque en cada comunidad hay unos permisos y funciona de una manera, y a lo mejor en unos sitios se puede coger y en otros no. Y es una planta que es un tónico digestivo y que tiene unas propiedades en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Albacete, en Cuenca. La gente que lo oiga y proceda de allí la conocerá perfectamente. Es una planta maravillosa que florece en las zonas rocosas, crece en matas y da una flor amarilla que tiene un aroma, tiene una resina muy característica, y finales de julio, primera quincena de agosto es cuando está en su máximo apogeo y se recoge, y es una maravilla cuando sales al campo y ves y has aprendido, te han enseñado a identificar aquí el culpable de esto es Manuel, el romero, la hierba de San Juan, la salvia, todas estas plantas que es una maravilla, y eso
hay que mantenerlo y hay que seguir enseñándole a las nuevas generaciones, a los niños, sacarles al campo, hacer talleres, hacer cosas para que sepan hacer infusiones, sepan hacer emplastos, sepan hacer jabones, sin meterse en muchas complicaciones, pero que quien tenga curiosidad que pueda tirar del hilo para recuperar ese saber que existe todavía. Sí, pero es que es un saber que se va perdiendo, porque precisamente sobre las plantas siempre hablamos más de su vistosidad, pero no tanto de lo que es la cultura que hay y es una pena, curativa, ¿no? Sí, y es una pena porque eso lo que está llevando en las nuevas generaciones es a que se pierda un sabor popular muy interesante. Porque yo lo que le pediría a la gente, sobre todo a la gente joven, es que rescate de su familia, los que tengan abuelos, conocidos mayores en los pueblos, padres, las fórmulas que preparaban para todos estos remedios caseros, que aunque ellos en un momento determinado no tengan ahora interés en prepararlo, si ellos recogen esa información de sus mayores, es una información que se queda y no se pierde, porque luego no saben en cualquier momento cuándo les puede ser útil a ellos o a otros. Sí. El hecho de decir, no, es que las plantas, estos son remedios que no sirven para nada, eran manías de mis abuelos, lo que hace es que la gente pierda el interés y no tenga el cuidado de guardar esos secretos, que realmente son cosas maravillosas, porque todo el mundo, bueno, gran parte de la gente conocerá historias de que antiguamente, cuando no era tan fácil acceder a los médicos en sitios apartados en los pueblos, como siempre había alguna persona en el pueblo que tenía conocimiento sobre plantas, y la cantidad de cosas que solucionaba, que no fueran muy graves, pero que solucionaba hasta que llegaba el médico, o a veces con la imposibilidad, cuando eran inviernos donde era difícil acceder o había mucha nieve, y la gente conocía muchos remedios que eran muy, muy útiles. Y de alguna manera, bueno, pues nosotros intentamos un poco preservar eso. Cuando viene alguien y nos dice, oye, quiero estas plantas para preparar un remedio que hacemos, oye, ¿te importa decirnos? Y nosotros, bueno, pues también recogemos esa información y la guardamos, y bueno, yo la tengo por ahí guardada, y bueno, pues pasará a mis hijos y a la gente que quiera, porque a mí, digamos, no entiendo tampoco eso de que las fórmulas secretas. Yo creo que las fórmulas son para que las utilice todo el mundo y las participe. Y de hecho, a mí, cuando me preguntan algo, yo digo, incluso cuando de repente yo digo, oye, pues mira, prueba esto que es una friega que ya verás, te va a quitar. Oye, vengo con muchos picores, toma un poquito de esto. Oye, qué bien me ha ido. ¿Cómo? Bueno, pues mira, haces esto, esto y esto, porque si no lo puedes conseguir aquí, cuando te vayas a tu pueblo ya sabes. Claro. Estas 4 plantas, un poquito de alcohol o de aguardiente, y te frotas con ello y de maravilla. Y encima, pues bueno, vas manteniendo vivo un conocimiento que creo que es compatible con otras formas de curar y de buscar bueno, pues el bienestar, que en el fondo es lo que perseguimos, sin necesidad de que, bueno, se pierda, porque estas cosas es muy fácil que se pierda y es muy difícil luego rescatarlas. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo, y veo que tenéis todavía algunos de estos tarros que eran típicos con el nombre de la planta. Claro. Eso ya supongo que ya se ha perdido, ya no podéis, no tenéis la planta recogida vosotros, sino que se han puesto. Claro, ya. Bueno, sí, nosotros las plantas, efectivamente, antes además teníamos muchos proveedores de plantas. Sí. El hecho de que hubiera una relación con personas de pueblos que eran recolectores de plantas, pues permitía que ellos mantuvieran el conocimiento, que ahora ocurre. Yo hay veces que me pierdo por sitios de España, no conozco una planta y me interesa, oye, mira, es una planta de aquí autóctona, ¿qué planta será y qué propiedades tiene? Y es muy difícil encontrar gente que la conozca. Hace 20 y tantos, 30 años había mucha más gente, porque era pues como una ayuda y un entretenimiento que utilizaban las personas generalmente ya jubiladas. Y entonces, al estar en contacto, al recoger plantas, incluso el podernoslas vender y comercializar, era una ayuda económica para ellos, claro, y una manera de mantener el conocimiento. Entonces esa gente conocía todas las plantas de su entorno y muchas veces para lo que servía, y eran muy buenas plantas, y sobre todo utilizamos plantas de aquí, que otra cosa que se ha perdido es que, como eso ya lo han limitado mucho, no nos permiten ya comprar, ellos no tienen la opción de comercializarlo,
pues las grandes empresas que comercializan eso lo que hacen generalmente es comprarlo y en los sitios más baratos. Mucho más barato, en muchas ocasiones no tiene la calidad de lo que tiene las plantas de aquí de España, no porque no haya plantas buenas en otros países, ojo, no, sino porque lo que llega aquí es lo que llega. Ya. Y luego hay un segundo problema que también es grave, y eso tendría que pues no sé, el Ministerio de Medio Ambiente, las concejalías de las que dependa, ya no lo sabemos porque se escapa nuestro control. El campo, si tú cada año limpias el campo, esas plantas al año siguiente crecen con más fuerza, crecen con más vigor, mantienes los ecosistemas. Si tú no recoges el tomillo, no recoges el té de roca, no recoges el romero, va creciendo sobre viejo, se pone patudo, va perdiendo fuerza y no estás ayudando al ecosistema, no lo estás manteniendo, estás haciendo todo lo contrario. Hay que diferenciar la gente que va a coger sabiendo coger del dominguero, con todos los respetos, o del bárbaro que arranca la planta entera. No, es que hay que saber diferenciar muy bien. Lo que no puede ser es o todo o nada. Igual que en pesca, hay una época en la que no se puede y otra en la que sí, pues aquí también tendrían que facilitar eso, porque es un doble perjuicio. Gente que se podría ganar la vida recogiendo plantas y no tener que recurrir a planta extranjera que no tiene la calidad de la de aquí. Y segundo, tú mantienes el campo vivo, lo mantienes en buen estado. Y una tercera cosa, lo que no se limpia se convierte en matojo y provoca en muchas ocasiones que los incendios sean más graves en la época de verano. O sea que son muchas cosas que van encadenadas que al final no entendemos cómo no se dan cuenta de eso. Es muy obvio. Digamos que se ha roto esa cadena tradicional en varias de sus partes y ahora ya... Y trae muchas consecuencias que no se tienen en cuenta o se dejan en un segundo plano o lo que sea. Pasando por aquí, por la calle Almansa, al ver vuestro local, que pone Herboristería, año 1940, cuando fue fundada, pues quería imaginar el motivo por el cual el fundador de este negocio pensó de que una herboristería cumplía una función a nivel barrial o a nivel de los vecinos de aquí. Sí, bueno, yo realmente no he hablado mucho con la persona que en principio cuando lo fundó. Esto, vamos a ver, esto la persona que empezó a trabajar aquí era una persona que, bueno, acabó la guerra, ella no tenía, digamos, un medio para ganarse la vida, era soltera en aquel tiempo, y entonces su hermano decidió, bueno, pues que efectivamente podía ser un buen negocio y podía ayudar en un barrio como este. Lo que ocurre es que en aquel tiempo, para poner este tipo de negocios, hacía falta, por lo menos en ese caso, que lo solicitara un farmacéutico. Entonces, esto fue un farmacéutico amigo de, bueno, él se llamaba Antonio Flores, un amigo de él, Florentino, que era farmacéutico, y de hecho hemos tenido hasta hace poco colgada ahí esta de farmacéutico, su placa. Fue el que, digamos, pidió los permisos y le autorizaron. A partir de ahí, esta señora, que se llamaba Esperanza, pues es de esas personas que yo no recuerdo porque yo no la llegué a conocer. Ella murió relativamente pronto, pero ella era de esas personas que tenía dos virtudes. Una, que tenía una gran intuición con el funcionamiento de las plantas y un don especial para el tratar con la gente. Entonces se convirtió aquí, bueno, pues en una institución en el barrio, porque yo todavía recojo recuerdos de gente que la llegó a conocer siendo joven, y de cosas que me contaban de sus padres, de cómo esta mujer, bueno, pues el barrio, cuando había algún problema, le pasaba algo, lo primero que hacía era venir aquí a la herboristería y le decía, bueno, que tengo este problema, este otro. Ella les daba un remedio. Oye, todo el mundo estaba encantado. De hecho, en aquellos tiempos me cuentan que es cierto que había de estos negocios pocos en Madrid, que hacían cola,
a atender. Y en este negocio había colas que llegaban hasta la calle Bramorillo, o sea, estamos hablando colas de 40, 50 metros, pero casi de forma permanente. O sea, abrían la tienda y aquí llegaron a trabajar hasta 6 y 7 personas. Estaban algunas exclusivamente dedicadas a envasar en el turno de mañana y luego en el turno de tarde, porque claro, había que... Claro, allí todo eran plantas. Teniendo disponible pues el romero, el sen, la manzanilla, el anís, el gordolobo, lo que fuera. Y era un continuo. Fue creciendo y aquí pusieron un anuncio años más tarde en el metro de Cuatro Caminos, en el que se anunciaba la herboristería de Almansa, en la calle Almansa número 10, las indicaciones para llegar, y había es como los calendarios que hiciste tú años después, que son totalmente vintage. Ahora, pero en aquella época pues era el tipo de cartelería y de dibujos que se ponían, que era una chica rubia en el campo con una ¿cómo se llama esto? Una gaveta llena de flores y de plantas. Y bueno, pues es una y es un anuncio que también hay gente que me ha dicho, yo recuerdo cuando era pequeño y viajaba en el metro vuestro anuncio de la arboristería. O sea que sí es cierto que ha sido un negocio que ha tenido... En aquellos tiempos, además, no existían prácticamente suplementos de estos de plantas. Todo lo que se vendía era el 90 y tanto por ciento era planta a granel y algo de alimentación. Se estuvo manteniendo y, eso poco a poco fue transformándose. Y bueno, a nosotros lo que nos ocasionó en el momento en que aparecieron ya productos elaborados en cápsulas, en pastillas y en jarabes, pues que poco a poco nos fueran restringiendo el uso y la venta de las cosas a granel. De hecho, nosotros teníamos aquí en mitad de la trastienda una mesa muy larga con 2 o 3 balanzas y bueno, pues una cajonera que llega hasta el techo, que son 5 metros, llenas de cajones con todo tipo de plantas. Aquí se llegó a trabajar con más de 300 plantas diferentes. Y bueno, y se tenían sueltas en los cajones y bueno, cuando la gente venía pues se les iban sobre la marcha despachando tanto plantas por separado como cuando venían fórmulas o se hacían mezclas. Bueno, la esperanza, digamos, que tú ya no sé, llegaste a conocer ya como su negocio o más tarde. Yo ya, vamos a ver, yo lo empecé a conocer así, pero ya eran los finales porque ya habían venido ya avisos e inspecciones diciendo que aquello se tenía que haber terminado. Y de hecho, bueno, eso pues sería, a lo mejor los años lo hacíamos, eso estamos hablando de los años 90, finales de los 80 y 90. A pesar de tener permisos de envasadores, porque nosotros lógicamente para todo este tipo de manipulación y elaboración de plantas contamos con 2 permisos de... Una de las cosas que me parece característica es que, a diferencia de otros negocios donde oímos ruidos de fondo propios del negocio, en este caso no se van a producir, pero sí es algo muy característico, los aromas. Y cuando uno entra aquí, y nosotros lo percibimos, son los distintos aromas que percibes solamente estando aquí. Sigue oliendo a plantas, es lo que dice la gente. ¡Ay, qué bien huele! O sigue oliendo gente mayor que venía con sus abuelos, con sus padres y que siguen siendo clientes. El cliente mayor que tenemos creo que tiene 98 años. Es un señor que vive en esta misma calle, encima de la farmacia, y él viene con su perrito, sale por el periódico El Pan, y bueno, pues como ese señor, una señora de 95, otra señora de 92, bueno, tenemos clientes con solera, como el brandy, y la verdad es que es lo que dicen. Yo me acuerdo cuando venía con mi abuela, cuando venía con mi madre, y claro, ya no huele como olía antes porque al estar las plantas a granel el olor tenía que ser mucho más intenso, pero dicen, sigue oliendo muy bien aquí. Pero porque todavía manejamos plantas a granel, todavía los permisos, aunque muy limitados, nos autorizan. Hay un listado de plantas. Las plantas más inocuas, digamos, ¿no? Las más... Sí, bueno, hablan de plantas como de uso más tradicional, tanto a nivel culinario como en temas de infusión y demás. Entonces, esas plantas es lo que nos permite, bueno, pues el tener esas plantas a granel y que eso, al manipularlas y al abrirlas, huela al local. Porque la mayor parte de este tipo de negocios solamente tienen
plantas envasadas en bolsitas de plástico, y lógicamente eso pues no produce ningún efecto de olor sobre el local. Y claro, también es cierto que aunque atenuado, a mucha gente es un aroma que le recuerda a la infancia. Sí. La gente que entra y dice, incluso hay gente que tiene muy buen olfato y pasa por eso y dice, se asoma y dice, qué bien huele, porque nota incluso a veces en la calle, sobre todo cuando vienen algunas remesas de plantas nuevas muy concretas, que huelen más. Por ejemplo, el orégano español, que es una maravilla. Ese tiene un olor muy potente y inunda toda la menta. La menta, es verdad, la menta. O la hierba luisa. La hierba luisa, cuando abres una partida, un saco, una caja, es espectacular, ese olor fresco, un poquito a limonado. Claro, porque entonces muchas de estas plantas también os las pedirán para fines culinarios o gastronómicos, ¿no? Sí, de hecho, pues claro, hay nosotros también vendemos muchas especias, porque es cierto que hay plantas que tienen la doble función, un uso culinario y un uso, bueno, pues digamos medicinal o terapéutico. Y está pues el romero, el tomillo, que pueden servir para catarros, y a la vez pues bueno, está muy rico el orégano digestivo y demás, y también es muy bueno ahora hay otros ya más específicos que no tienen ese uso medicinal, como es el pimentón, que también seguramente tendría algún uso, pero bueno, se usa fundamentalmente el azafrán y otras especias que también... ¿El cliente que entra viene con una idea ya determinada de comprar algo? Hay de todo tipo. Hay mucha gente que tiene ya información o conocimientos y sabe a lo que viene y te lo pide, y hay otros que más que venir a algo te cuentan una situación, una problemática, y eso se ha acentuado más en la época de la pandemia, donde ha sido muy complicado el acceder presencialmente a los médicos, y es cierto que la gente, aparte de necesitar, bueno, pues un consejo, tanto el médico como eso, el hecho de la cercanía de ver a alguien le ayuda muchas veces a mejorarse, porque claro, es muy duro el estar hablando a alguien de un problema a través de un teléfono, ¿no? Porque fundamentalmente gran parte de las atenciones para contar sus problemas. Sí, también, bueno, en este tipo de tiendas, como en otras muchas, pero además es especialmente proclive para que venga la gente. No, está muy bien, es parte de, bueno, pues del sentido de esta tienda y de la forma de terapia. Nosotros entendemos que la terapia no solamente hacer uso de una determinada sustancia, sino, bueno, requiere también un entender, un tratar de explicar la situación y el problema a la gente, también para quitarle dramatismo. Hay veces que la gente está mucho más preocupada y se asusta más porque realmente no conoce o no sabe lo que le pasa, y a lo mejor magnifica, piensa que, bueno, pues es mucho más grave. También el tranquilizarle, si tú entiendes con los síntomas lo que le está pasando, el tranquilizarle y eso, explicarle que, bueno, que puede ser molesto o puede ser doloroso, pero que no es peligroso ni es grave, también es parte de la ayuda, ¿no? El escuchar, ¿no? Claro. Sí, habrá un trato muy cercano con la gente. Sí. Entiendo yo que también habréis recibido pues agradecimiento de, oye, pues me fue muy bien lo que me mucho. Y eso es una de las partes más gratificantes de este trabajo. Yo creo que lo primero tiene que gustarte. Y tener curiosidad y seguir aprendiendo, porque aquí puedes seguir aprendiendo infinita. Luego cumples una labor social también, no es solamente comprar y preparar y despachar, no, es una labor social, y sobre todo esto lo vimos el año pasado en pandemia. Tuvimos el privilegio, este sector, de poder abrir porque cumplíamos una función precisamente de primera necesidad, al tener alimentación y tener plantas y suplementos que determinados clientes prefieren tomar antes de productos más químicos o más elaborados, que son necesarios, ojo, y cumplen su papel, pero algunos tienen pues efectos secundarios, complicaciones, interacciones, y la verdad es que la gente estaba increíblemente agradecida de que estuviéramos abiertos. Redujimos el horario, todas las medidas, todo lo que era lógico, pero la verdad es que la gente, los clientes, han tenido una respuesta bárbara, y nosotros también estamos muy agradecidos de esa confianza y de esa gratitud que han... ¿Cuáles son las plantas más solicitadas?
Pues quizá Salvia es una de las que se venden mucho. Sobre todo, vamos a ver, digamos la dolencia más habitual suele ser el estreñimiento. Y lo digestivo. Y lo digestivo. Sí. Entonces son plantas relacionadas con eso. El sen se vende muchísimo, que es un laxante. La malva. ¿Ves? Por ejemplo, una de las recomendaciones, el sen es una planta que tiene muy buen uso para el tema del estreñimiento, pero siempre es bueno recomendar que no sea una planta que se tome sola, porque es irritante. Entonces, una de las cosas que hacemos es decir, bueno, que nos encantaría coger pero decir, bueno, tú tómate el sen si necesitas para ayudarte en el baño, pero utiliza para que sea más suave pues la malva o otras plantas. Para que no te irrite tanto y no sea una cosa que te dé retortijones. Claro. Eso, temas digestivos también hay bastantes, gente que tiene malas digestiones, ardores, plantas relacionadas con el tema del sueño y la ansiedad, porque también ha habido muchos problemas de ansiedad y de falta de sueño, de capacidad de eso. Sí, tienes, bueno, ya si queréis que os diga plantas, claro, en cada esto hay varias. La hierba luisa. Claro, para temas de estos de tranquilizantes o para dormir, ahí está la valeriana, está la amapola, está la pasiflora, está la melisa, está el espino blanco, que tienen dos funciones. Una función es el ayudar a dormir y relajar, pero tiene también una función tranquilizante y calmante, y para el tema de taquicardias o problemas que se producen con ansiedad y arritmias y tal, también funciona bastante bien. En el tema de la regulación intestinal para ir al baño, pues está la cáscara sagrada, está el sen, está la frángula, la malva. Y luego, bueno, también hay otra serie de ayudas con la alimentación, las semillas de lino, las copos de avena, la zaragatona, los copos de... Bueno, hay unas cuantas y aparte otras que son, jabones más para cuidados de piel, ¿no? O de los dientes, ¿no? Sí. Luego, claro, a partir de las plantas se puede hacer tanto para usos internos como para usos externos y para usos cosméticos. Porque tienen... Hay todo ese tipo de jabones, normalmente lo que llevan son plantas que tienen pues una función astringente en caso de que haya pues mucha grasa y tal. Otros, la mayor parte de ellos son hidratantes, otros son regeneradores de la piel porque hay algún tipo de erosión, son calmantes como la caléndula, antibióticos y antisépticos como el árbol del té y los aceites esenciales que nos hemos olvidado. A partir de ahí, claro, tú puedes usar el aceite esencial, que también tiene múltiples aplicaciones dependiendo, bueno, pues de cada una de las plantas. Se hacen aceites esenciales de un gran número de plantas, de casi todas y de las más. ¿Qué propiedades son las que tienen más importantes las aceites esenciales? Es que depende de la planta de la que se obtiene. De casi todas las plantas que existen, se puede. Aquí el que sabe más. Vamos a ver, el aceite esencial lo que hace es concentrar pues las propiedades de la planta. O sea, no le confiere tampoco, digamos, si un aceite esencial de tomillo, pues bueno, tiene unas funciones similares a lo que tiene la planta. Lo que hace es, bueno, pues como se ha destilado y se ha digamos concentrado, bueno, pues es muy potente las propiedades que tiene. Es cierto que por la potencia que tiene no es fácil el hacer recomendaciones para el uso de aceites esenciales, ojo, de uso interno. De hecho, bueno, pues hay ciertas restricciones, entonces hay que tener mucho cuidado, que las dosis sean, bueno, las adecuadas, bajitas y demás, pero a nivel de, digamos, externo o a nivel olfativo, tú coges un tomillo, un aceite esencial de tomillo o de eucalipto y eso lo echas en un humidificador, eso lo respiras y tiene el mismo efecto más que hacer vaos con hojas de eucalipto o de tomillo. Lo mismo lo mezclas con un aceite base y para darte masajes. Si quieres un efecto relajante, un efecto tonificante, un efecto circulatorio, pues coges, no se da lógicamente puro porque es muy fuerte,
pero se mezcla. Es un gran conservante, los aceites esenciales, cuando no se quieren utilizar conservantes químicos, eso, se usa para conservantes en cosmética sin necesidad de añadirle. Como consumidor de estas plantas, una de las cosas es preservar la caducidad de la efectividad de estas plantas, ¿no? Vamos a ver, las plantas, la ventaja que tienen es que como partimos de que comercializamos plantas secas, la planta lo que va perdiendo es efectividad con el tiempo, se va secando, pero es muy raro que la planta, salvo que esté mal conservada en una zona de humedad, se pudra o se estropee. Pero es cierto que hay que marcar unos tiempos para el uso. La administración da unos tiempos que pueden oscilar entre 4 o 5 años, nosotros preferimos poner de 2 a 3 años del uso, porque entendemos que tiene mayor potencia. Y casi más importante que la caducidad es el cómo se ha recogido y el tiempo que hace que se recoge. Por eso nosotros cuidamos mucho y nos empeñamos mucho en conseguir plantas de calidad, como las conocemos. Pues cuando llegan las vemos, las abrimos. Una planta hay que tocarla para ver cómo está, si se rompe mucho o no, para ver cómo está de seca, si huele o no. Porque estos proveedores ya. Entonces, claro, muchas veces lo que ocurre cuando no puedes acceder, o sea, la planta la vendes como te viene en una bolsa, no conoces lo que estás vendiendo. De hecho, nosotros muchas veces devolvemos el género porque nos parece un género que esté adecuado o en las mejores condiciones para la venta, por mucho que lo traiga. Y eso es otra de las cosas bonitas, porque uno aprende eso. Yo me vino una planta, yo casi con mirarla ya sé un poco cómo está, pero siempre me gusta tocarla y sobre todo olerla. Una planta oliéndola dice muchas cosas. Y la ausencia de olores es generalmente el factor más determinante en algunas de ellas, otras tienen menos olor. Entonces, bueno, es otra parte también bonita e interesante. No solo el que tú garantices una caducidad para la efectividad, sino que garantices un buen producto. Y para eso hay que conocer, y para eso, como todo, hay que trabajar con ello, hay que tocarlo, hay que mancharse las manos y olerlo, que es lo que ahora cada vez es más difícil encontrar. Claro, porque eso queríamos comentar también. Ese tipo de oficio, no sé si se puede aprender ya ahora en algún sitio o cómo se aprende el oficio. Es que pasa una cosa, como realmente es tan difícil poner ese tipo de negocios, por eso tampoco hay, digamos, mucha demanda. O sea, ahora mismo si tú quieres poner un negocio de estos, pues te tienes que restringir a cosas envasadas, cosas que vienen en botes y tal. No creo que hoy en día, si tú quieres empezar a coger y decir, bueno, voy a trabajar con plantas a granel, voy a empezar a envasarlas yo, a ver lo que hay, no creo que se concedan ahora ese tipo de permisos. O sea, que está condenada a desaparecer entonces. Pues sin desaparecer. Bueno, a no ser que cambie, ojo, la legislación puede cambiar, que es una de las cosas que nos gustaría. A mí me encantaría que me dejaran mucha más libertad para utilizar más plantas y cogerlas, y ya no digamos para que me las pudiera conseguir aquí por proveedores pequeñitos, que tienen una gran cantidad de... y sobre todo me permiten plantas mucho más cercanas, que llegan más recientes, porque a mí lo que sí me garantizan cuando viene es que, bueno, las han desinfectado mucho, y supongo que bien desinfectadas, porque no traen bichitos, que a veces eso es mal síntoma, porque si un bichito va a una planta es porque la planta tiene posibilidades. Y luego otra segunda cosa, me garantizan cuando lo han envasado. Pero claro, entonces me viene recién envasada, pero claro, a mí me gustaría que les obligaran a decir cuándo está recogida, que eso nunca lo sabemos. Pero yo sí trato de, una vez que la he abierto y tal, darme cuenta. Y a mí me pueden decir que la envasaron antes de ayer, digo, la habrán envasado antes de ayer, pero esta planta está recogida hace un par de años, luego te la llevas y me traes una cosa. Y eso, bueno, pues a ver si con suerte... Eso sería cambiar la legislación un poco, ¿no? Sí, llegar a un equilibrio. Vamos a ver, está muy bien garantizar la seguridad, pero no todo es seguridad. Y se supone que detrás hay un conocimiento y un sentido común. Aparte de lo que nosotros, antiguamente antes no había tanto control sobre los alimentos. Había, pero la gente también tenía sentido común. Y la gente
a veces no necesitaba una fecha de caducidad para saber si un producto o no. Entonces, la información está bien, pero, pero la información no tiene que servir de excusa para demasiadas restricciones. Está muy bien informar, pero también dejando eso en todos los ámbitos, porque nos está pasando un poco en todo. Con tantas ganas de tutelarlo todo, llega un momento en que, bueno, parece que todos nos lo tienen que decir y perdemos la capacidad nosotros de tomar una decisión. Tener criterio. Claro, y tener criterio. Yo le digo a la gente, tú te puedes llevar un producto, pero si el producto, por mucho que esté en buena fecha, a ti te hace sospechar o no te gusta el olor o el color, tíralo. No hay más. Exacto, no hay más. Y bueno, es un poco lo que nosotros luchamos y seguimos manteniendo esto, porque hay mucha gente que nos lo ha dicho. Dice, es que vosotros, sobre todo compañeros, es que es un sobreesfuerzo, y es cierto, con tanto control, tanta restricción, el mantener esto y sobre todo los graneles es casi una cosa, bueno, pues heroica, romántica y heroica, porque al final lo piensas entre las restricciones, los controles, lo que tienes que pasar, el tiempo que dedicas y luego la rentabilidad, pues la mayoría dice, mira, me lo traen hecho, que lo hacen con máquinas y rapidito, no pierdo un minuto, lo despacho, porque claro, luego tienes eso, se forma polvo, hay que limpiar mucho más.